En la clase de hoy nos vamos a dedicar a la cuarta unidad, la unidad que lleva por nombre Filosofía Social y Política. En esta unidad vamos a ver diversos autores, vamos a ver distintas cuestiones que hacen a la vida en comunidad, al origen del Estado, y lo vamos a hacer desde una perspectiva moderna, es decir, todos los autores que veamos serán autores de la modernidad y contemporaneidad, podríamos decir, ¿no? Porque el último autor que vamos a tratar, sobre todo en la clase próxima, va a ser un autor que ya situamos en la época contemporánea, en la época actual. Pero vamos a dilucidar primero un poquito en qué consiste esto de la filosofía social y política. Vamos a hacer una pequeña introducción para saber cuáles son los objetos de estudio y cuáles son los autores que vamos a tratar. En primer lugar, el objeto de estudio de la filosofía social o política podríamos mencionarlo de varias maneras, ¿no? Podríamos decir que lo que estudia la filosofía social o política es el fundamento y la legitimidad de lo que se conoce como orden social y político, de cómo nos hacemos en sociedad, por qué lo hacemos de la manera en que lo hacemos. Esto significa poder estudiar cuál es la fundamentación, las razones, los motivos de las relaciones que existen en la sociedad, conocidas como relaciones de mando y obediencia, ¿no? De quien detenta el poder y quienes deben obedecerlo. Las relaciones de gobierno, quiénes son las personas que integran este órgano que determinamos que ha de gobernar la sociedad, sancionar leyes, y la comunidad que debe cumplirlas. Y por último podríamos decir que, en definitiva, esta rama de la filosofía se encarga de estudiar la sociedad, por todo esto que hemos mencionado anteriormente. Teniendo en cuenta que las sociedades podríamos definirla como una asociación o agrupación de personas, de individuos, que crean vínculos y relaciones entre ellos, como las relaciones de mando y obediencia, las relaciones de gobierno, y además estas personas, al vivir en un espacio físico determinado y al compartir ciertas creencias o características, podríamos decir que tienen una cultura y una serie de instituciones en común. De manera que esto que llamamos sociedad es una entidad que se distingue de los individuos que la integran, ¿sí? Ya veremos inmediatamente que la sociedad, de alguna forma, tiene un plus, tiene un agregado que no existe en los individuos considerados de manera aislada. Bien, habiendo establecido cuáles son los objetos de estudio de la filosofía social o política, vamos a determinar cuáles son los autores que se van a abordar en esta unidad. Nosotros nos dedicaremos a los dos primeros, ¿no? Los autores que vamos a ver son Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Karl Marx. Lo que nos interesa saber acerca de esos autores es más que nada el contexto histórico en el que desarrollan sus ideas y además el contexto intelectual, ¿sí? Cuáles son, cómo es el momento en el que ellos piensan, actúan y escriben sus obras más importantes y que nosotros vamos a tratar aquí, además de que en los textos complementarios hemos citado una obra de cada uno de ellos. Y quizá lo más importante para destacar es que estos cuatro autores coinciden en lo que se conoce como la crítica a la teoría política clásica de inspiración aristotélica. Es decir, por mucho tiempo, durante la antigüedad y la época medieval, se vino manteniendo una forma de pensar la política que se mantenía inalterable. Estos autores van a sentar una piedra de quiebre, revelándose o postulando ideas contrarias a lo que se sostenía hasta ese momento, ¿no? Si comparamos estas dos teorías políticas, tenemos por un lado entonces la teoría política de Aristóteles, la teoría política que van a proponer estos autores modernos, y así encontramos que, por ejemplo, para Aristóteles, toda forma de organización política es natural, así como las relaciones de mando y obediencia. Para Aristóteles es natural, por ejemplo, que los varones mayores de edad sean los que se encarguen de deliberar y de tomar las decisiones. Es natural que la mujer quede confinada, por ejemplo, al ámbito hogareño, y es natural que los esclavos sean aquellos que únicamente obedecen porque no pueden razonar, ¿sí? Obviamente es una cuestión esta idea de
la organización política natural, de que existe gente que nace para gobernar y gente para ser gobernada, es algo que los modernos se van a oponer. Para los modernos, todas las personas nacen en igualdad de condiciones, ¿sí? Todos los seres humanos son iguales por naturaleza. No es que la naturaleza nos hace distintos. De manera que para los modernos, el orden social y político, la forma en que nos organizamos, no va a ser algo que venga en nuestra naturaleza, sino que más bien una construcción de los individuos. Son los individuos quienes, previo a que exista cualquier tipo de sociedad o cualquier tipo de organización política, van a decidir cómo se van a organizar y libremente van a crear la forma de gobierno que crean necesaria o indispensable o que les parezca mejor para poder vivir en comunidad. Ya mencionando esto que ya aparecía con los modernos, para Aristóteles, los seres humanos son desiguales por naturaleza, ¿sí? Para Aristóteles, como hemos dicho, algunos carecen de libertad, como por ejemplo los esclavos. En cambio, como adelantamos con los autores modernos, los seres humanos nacen libres e iguales. Uno puede decir, bueno, todos no somos libres e iguales, pero algunos no son los que mandan, algunos son los que obedecen, entonces no estamos en un plano de igualdad. El tema es que para este autor, todos hemos nacido, todos nacimos libres e iguales, pero si algunos nos sometemos a una autoridad, es porque libremente hemos aceptado y hemos consentido que conviene que haya una autoridad que sea la que guíe, la que mande, la que oriente, y el resto de la población que sean los que son los gobernados, los que obedecen, los que cumplen, etc. Así, vemos que en Aristóteles, el ser humano es un ser político por naturaleza. ¿Qué significa esto? Que el ser humano necesita de vivir en comunidad para ser feliz. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? El tema de la vida en la polis. El ser humano para Aristóteles tiene inscrito en su modo de ser la necesidad y el querer vivir con otros, compartir su existencia. Mientras que para los modernos, el ser humano no es un ser político por naturaleza. El ser humano podría tranquilamente vivir sin estar en comunidad, sin estar en sociedad. Si aparece la sociedad, si el ser humano se vuelve político, es porque algo sucede en la historia que le hace o le resulta más conveniente o por algún motivo en particular termina conformando lo que es la sociedad política. Pero esto no es algo que estaba escrito en su naturaleza, sino que es algo que pasa con el tiempo. El único autor moderno que va a acompañar esta idea de Aristóteles, que el ser humano es un ser político por naturaleza, va a ser únicamente Marx, que ya veremos cuando expongamos este autor la clase próxima. Y por último, una cuarta idea aristotélica es que el todo, en este caso la sociedad, el conjunto de los individuos, es superior a las partes, a los individuos. Es decir, para Aristóteles es más perfecta, podríamos decir, o tiene un grado mayor de realidad, la sociedad que considerar a los individuos de manera aislada, ¿sí? Es decir, recordemos, si un individuo quiere ser feliz, solo se logra en la polis, solo se logra en la comunidad, porque la comunidad tiene un grado de perfección que es mayor a la mera existencia de la persona individual. En cambio, para los modernos, la sociedad, este todo, esta agrupación de personas, termina siendo la sumatoria de las partes, la sumatoria de los individuos. Y esto no significa que la sociedad sea más perfecta o menos perfecta que las personas consideradas individualmente, sino que la sociedad es como un accidente, ¿sí? Como una característica, como algo que surge de que se agrupe la gente, pero no significa que la sociedad tenga un valor adicional a los individuos tomados de manera aislada. Bien, habiendo pasado revista a cuáles son estas diferencias entre la teoría política clásica de inspiración aristotélica y las teorías políticas modernas, tendríamos que determinar un poco desde qué lugar el autor va a plantear su teoría política, ¿no? Así que tenemos en primer lugar a Thomas Hobbes, que él va a pensar, va a escribir, movilizado por las guerras civiles de religión que ocurrían en Inglaterra. Es decir, tenemos una Inglaterra convulsionada, donde la gente en Londres se atacaba en las calles por tener distintas creencias religiosas. En definitiva, todos creían más o menos en el mismo Dios. En Inglaterra aparece el luteranismo, el anglicanismo, el catolicismo,
están los tres enfrentados, y Hobbes ve esto como un desorden, como un caos que sucede en el Reino Unido. Por eso, lo que va a hacer Hobbes es escribir un tratado, desarrollar toda una teoría política, que lo que haga sea legitimar un Estado absoluto que tenga todo el poder de la ley y el consentimiento de los ciudadanos para poder parar, a través de los medios que sean necesarios, estas guerras civiles, estos disturbios que azotan a su país. En segundo lugar, en cuanto a John Locke, este autor se va a preocupar por legitimar lo que son las libertades y los derechos de las personas, de los individuos, frente al Estado absolutista que plantea Hobbes, porque este Estado absolutista va a aparecer como una construcción que es opresiva y denigrante de las libertades individuales, de la naturaleza humana, porque si tenemos un Estado absolutista, lo que significa este Estado absoluto es que tiene toda la libertad, y si un Estado tiene toda la libertad de hacer lo que quiere, a la larga termina avasallando o termina yendo en contra de las libertades individuales, de las libertades de los ciudadanos. De manera que lo que hace Locke es oponerse a un Estado absolutista que niegue las libertades individuales, que esté en contra de los derechos de los ciudadanos y que además haga a todos súbditos por igual. Ya en el caso de Rousseau, de este autor ginebrino, va a ser un autor que reaccione y denuncie contra la injusticia social, contra la falta de libertades, que implica, por ejemplo, un gobierno monárquico, donde todo el pueblo está a merced a lo que diga el rey o la reina. Va a criticar todo lo que son las desigualdades y, además, esta dominación de una pequeña minoría por sobre una gran mayoría. Esto es visto como una injusticia, y por eso lo que va a pretender es legitimar una sociedad republicana y democrática basada en la soberanía popular. De manera que Rousseau se opone a un gobierno de las minorías y apuesta a un gobierno participativo de las mayorías. Por último tenemos a Karl Marx, que lo que quiere hacer es mostrar cómo, luego de la Revolución Francesa, que se esperara que terminara con las monarquías y trajera un panorama político y social más favorable para todos, sin embargo siguen existiendo ciertas desigualdades sociales que no benefician a la humanidad. Y lo que él observa que se generó en la Revolución Francesa, que es la división entre los burgueses y los proletarios. ¿Sí? La sociedad queda conformada por dos grandes clases sociales, los burgueses, los grandes medios, los grandes dueños de los medios de producción, y los proletariados, son una mayoría frente a la minoría de los burgueses, y Marx ve que esto genera una serie de desigualdades opresivas contra la clase trabajadora que debe ser revertidas, obviamente. Pasemos entonces ya el estudio de nuestro primer autor, ¿no? Thomas Hobbes. En el apartado 2 tenemos todo un estudio pormenorizado de la teoría política de este autor. ¿Quién fue Thomas Hobbes? Fue un filósofo inglés del siglo XVII, y su obra más conocida, la que vamos a tratar nosotros, se llama Leviatán. ¿Sí? Lo que hace este autor en esta obra es dar fundamentos de la soberanía absoluta del Estado. Es decir, Hobbes quiere justificar por qué es necesario o por qué la forma de gobierno necesaria es la del absolutismo monárquico, la de una persona en la cual se concentre todo el poder legal, toda la fuerza policial o toda la fuerza del Estado. Y para hacer esto, Hobbes, lo va a explicar partiendo de la naturaleza humana, para ser convincentes y mostrar que el ser humano, en definitiva, necesita de un Estado con estas características absolutistas. ¿Sí? De hecho, lo que va a hacer Hobbes es intentar defender la idea de un Estado monárquico sin tener que apelar a la religión, porque la mayoría de los estados monárquicos lo que hacen es apelar a la teoría del derecho divino, es decir, que Dios ha sido aquel
que ha consignado que en un país determinado debe gobernar una monarquía, ciertos reyes, etc. ¿Sí? Y lo que dice Hobbes es que si queremos conocer la naturaleza humana para fundamentar, para justificar la existencia de un Estado absolutista, tenemos que partir de lo que se conoce como el hombre, el ser humano, en estado de naturaleza. ¿Qué es esto del estado de naturaleza? Es la existencia del ser humano antes de que esté instaurada la sociedad civil. Es decir, el estado de naturaleza es cómo vive la persona humana o las personas antes de que exista el gobierno, antes de que exista el Estado. Entonces Hobbes va a dar una serie de características de este estado de naturaleza. Hobbes va a decir en primer lugar que el ser humano, uno de los rasgos del ser humano en estado de naturaleza es la igualdad. Todos los seres humanos nacen con las mismas condiciones físicas y espirituales. Nace en un plano de igualdad desde estos dos aspectos. En cuanto a lo físico, nos estamos refiriendo a las fuerzas corporales, ¿sí? Todos nacemos en un plano de igualdad. Y en cuanto a lo mental, se está refiriendo a todas las facultades, lo espiritual, perdón, se refiere a todas las facultades que son mentales. Alguno me podría decir, bueno, profe, pero algunos tienen más fuerza que otros o algunos tienen las capacidades mentales más desarrolladas que otros. Bueno, si hay que enfrentarse contra alguien que físicamente es superior a nosotros, basta con que nos agrupemos entre 2, 3, 4 personas para hacerle frente a esa única persona que es más fuerte. Y en el plano mental, nosotros sabemos que la inteligencia es algo que puede ser cultivado y desarrollado. De manera que si alguien es más inteligente que nosotros, podríamos decir, nosotros podríamos esforzarnos por desarrollar nuestra inteligencia y alcanzar o superar su nivel. De manera que, de entrada, estamos en un plano de igualdad. En segundo lugar, la segunda nota que caracteriza al ser humano en estado de naturaleza es la supervivencia o la autoconservación. ¿Qué significa esto? Que el fin principal de toda persona o de todo ser humano es poder conservar su propia vida, conservar su propia existencia. Y esto lo compartimos también con los animales, ¿no? Que tienen el famoso instinto de conservación. Y esta es una tendencia natural en el ser humano y todas las acciones, todo lo que hacemos en nuestra vida, lo hacemos guiados, consciente o inconscientemente, por esta tendencia a la supervivencia o la autoconservación. Y por último, tenemos que estamos todos en un plano de igualdad, estamos todos en un plano de supervivencia y autoconservación, y por último estamos en un plano de escasez e insuficiencia de recursos. ¿Qué es lo que sucede? Estamos en un plano de igualdad donde todos queremos sobrevivir. Ahora, ¿qué pasa? Todos queremos sobrevivir y para sobrevivir tenemos que hacer uso de los distintos recursos que nos ofrece la naturaleza. Esto que ofrece la naturaleza, alimento, hábitat, lo que fuera, nos lo ofrece a todos por igual. Es decir, lo que encontramos en la naturaleza nos pertenece a todos. Las cosas no tienen nombre que digan estos frutos de estos árboles pertenecen a esta persona, los peces de tal río pertenecen a esta otra, las cuevas para dormir pertenecen a esta otra persona. En la naturaleza no existe eso, no están las cosas consignadas, no indican quiénes son sus dueños, sino que el ser humano está en el plano de igualdad, de tener el derecho de reclamar para sí todas las cosas que aparecen en la realidad. Ahora bien, las cosas que aparecen en la realidad, estos recursos, no son infinitos, sino que son contados, son escasos, ¿sí? Son insuficientes. Y como no todos podemos disfrutar de las mismas cosas, porque no existen recursos ilimitados, es que se establece una competencia para poder reclamar para nosotros mismos estos recursos y estos bienes que la naturaleza nos ofrece. Por ejemplo, si yo quiero una cueva para dormir y otro individuo también la quiere, esa cueva por derecho natural pertenece a toda la humanidad, no pertenece a nadie en particular. Entonces, si yo quiero esa cueva, tendré que pelearme con el otro para tener que quedármela. Y esta pelea puede ser incluso una pelea a muerte,
puede ser necesario que yo tenga que aniquilar a la otra persona para yo poder quedarme con esa cueva, ¿sí? O en su defecto la otra persona me termina aniquilando a mí, ¿sí? Y esto es lo que sucede según Hobbes, que no todos podemos disfrutar de las mismas cosas, sino que solo el más fuerte, el que pelea contra el otro y triunfa, será el que se pueda quedar con esa cueva, o con ese bien o con ese recurso. De esta manera, ¿sí? Podríamos decir que estamos en un estado de lucha, ¿sí? Repetimos la idea. Como hay pocos recursos para la supervivencia de todos, cada uno se ve obligado a luchar contra los demás para conseguir aquello que necesita para sobrevivir y para evitar que se lo quiten. De esta manera, el otro se vuelve un enemigo mío. El otro es una amenaza. Y acá Hobbes acuña una frase en latín que es homo homini lupus, que significa el hombre es el lobo del hombre. Es decir, la otra persona es una amenaza para mí. Si yo bajo la guardia, o si yo no me apuro, se puede quedar con mis bienes, me los puede quitar. De manera que se vive en un estado de permanente inseguridad por dos motivos. En primer lugar, porque hay que luchar para conseguir las cosas. Y en segundo lugar, porque una vez que hemos conseguido las cosas, tenemos que procurarnos que nadie nos las arrebate. Así que no podemos quedarnos tranquilos una vez que hemos conseguido algo, sino que además tenemos que estar constantemente a la defensiva, porque en cualquier momento aquello que hemos conseguido nos puede ser arrebatado. Todo este estado de naturaleza con sus tres notas, la igualdad, la autoconservación y la escasez de recursos, conducen a lo que se conoce a una condición de guerra. Hay una guerra de todos contra todos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque como dijimos, hay una competencia en la cual todos están en condición de igualdades para reclamar para sí aquellos que desean, aquellos bienes que son necesarios. Y si hay varias personas que desean algo y esa cosa no puede ser disfrutada al mismo tiempo por todos, será aquel que triunfe en la lucha contra los demás el que se quede finalmente con ese bien o con ese recurso. Esta condición de guerra de todos contra todos brota de una situación de desconfianza, ¿no? Emmanuel nos dice lo siguiente. Por ejemplo, si alguien siembra, puede razonablemente esperar que otro lo ataque para desposeerlo del fruto de su trabajo, a la vez que este invasor debe considerar que una vez logrado su cometido, estará en igualdad de situación respecto de otro. Así, lo que vemos es que en este estado de guerra, lo que todos debemos hacer, lo que todo individuo debe hacer, es aumentar su propio poder para protegerse frente a la invasión y la conquista de los demás, ¿sí? Si yo quiero sobrevivir en este estado de guerra, de alguna forma tengo que aumentar mi poder, ya sea cultivándome físicamente, haciéndome armas o instrumentos de pelea, para poder dominar a los demás, ¿sí? La desconfianza que hay entre los seres humanos y este aumento del dominio de los demás es lo que Hobbes resume en su frase que hemos mencionado, el hombre es el lobo del hombre. Reconocemos entonces que hay tres causas de esta condición de guerra. La competencia, ¿sí? El hecho de que hay pocas cosas y cada uno pelea por quedárselas, cada uno compite por quedarse con los bienes y recursos que necesita. La causa de la desconfianza, ¿sí? Una vez que he obtenido este bien, este recurso, desconfío de que el otro me lo quiera arrebatar, entonces no tengo que bajar la guardia, tengo que estar preparado a presentar pelea. Y en tercer lugar, la gloria, ¿sí? Una vez que peleo, aniquilo al otro, me quedo con el recurso y lo protejo, yo me tengo que vanagloriar, ¿sí? Yo tengo que hacerme conocido por los demás, de que yo tengo valor, de que soy fuerte, de que tengo valía, tengo fuerza, y de esta manera se me va a respetar, se me va a tener mayor estima, y no me van a atacar, ¿sí? De manera que estas son las tres causas de la condición de guerra. Las causas de guerra en el estado de naturaleza están explicadas por Hobbes de la siguiente manera, como dice Manuel. De lo dicho hasta aquí, Hobbes extrae la siguiente conclusión. La primera causa de guerra
impulsa a los hombres a atacarse para lograr un beneficio, lo que llamamos competencia. La segunda, para lograr seguridad, lo que llamamos desconfianza. Y la tercera, para ganar reputación, lo que llamamos gloria. Con todo ello se manifiesta que durante el tiempo en que los hombres viven, sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra. Una guerra tal que es la de todos contra todos, ¿sí? Y esta guerra tiene una serie de aspectos negativos que es necesario considerar. En primer lugar, en esta guerra no hay ninguna seguridad, no hay ninguna paz, tenemos que estar siempre alertas, no se puede bajar la guardia, siempre preparados para cualquier conflicto que pueda suceder. Y esto implica que nadie pueda desarrollar la industria, nadie pueda desarrollar el cultivo, las artes, las letras, el comercio, ni que podamos socializar con los demás, ¿sí? Porque cualquier cosa que desarrollemos nos puede ser arrebatada y destruida. Si queremos socializar con los demás, no sabemos si estos otros nos van a terminar quitando lo que teníamos. El otro, como dijimos, es una amenaza constante, no puede ser mi amigo. De manera que lo que reina en este estado de guerra, en cada uno de los individuos, es un temor y un peligro de muerte constantes, que son continuos, ¿sí? Este es el panorama de la condición de guerra. Pero no es todo negativo, sino que a partir de la condición de guerra, el ser humano, de alguna manera, puede superarla, ¿sí? Puede ir más allá de este estado de guerra, presente en el estado de naturaleza, a través de sus pasiones y de su razón. Estos van a ser los medios que le posibiliten poder superar esta guerra en la que se encuentra con los demás, ¿no? En cuanto hemos dicho que estas pasiones y la razón nos permiten superar el estado de naturaleza, el estado de guerra. En cuanto a las pasiones, tenemos que tener en cuenta que el ser humano vive con estos sentimientos de el temor a la muerte, tiene el deseo además de poder conseguir las cosas necesarias para alcanzar una vida que sea confortable, y además de tener este deseo, tiene la esperanza de finalmente conseguir estas cosas mediante su propio trabajo. Estas tres pasiones inclinan al ser humano, a la humanidad, hacia la paz, hacia una forma de vida que sea armónica y que no nos enfrente a todos. Y en segundo lugar, las leyes de la naturaleza que descubre la razón son las que nos van a acercar a no pelearnos entre nosotros, a abandonar ese estado de guerra. La razón nos sugiere a cada uno de nosotros ciertas normas que nos van a permitir alcanzar la paz. Y estas normas que nos permiten alcanzar la paz son las famosas leyes de naturaleza. Las leyes de naturaleza son dos, ¿no? Buscar la paz y seguirla. Y en segundo lugar, hemos dicho que todas las personas tienen el derecho natural a reclamar para sí aquellos bienes que encuentran en la naturaleza. Bueno, lo que hay que hacer es que este derecho natural a que todos podamos decir que las cosas nos pertenecen, tenemos que limitarlo. Y para limitar este derecho, lo que tenemos que hacer es transferir la libertad de cada uno de nosotros a una autoridad, a alguien que esté por encima de nosotros. Y esta autoridad aparece a través del pacto social, a través del acuerdo, ¿sí? A través de un escrito donde cada persona, cada individuo firma y establece que va a renunciar a su libertad absoluta, a poder reclamar para sí cada cosa que encuentre en la naturaleza, y quien va a tener esta libertad de los individuos va a ser el soberano que decida cómo hay que organizar la sociedad, qué le va a corresponder a cada individuo, etc. Así, dice el manual, ¿no? En cuanto a la superación del estado de naturaleza a través del pacto y la creación del Estado, el único modo de limitar el derecho natural de los hombres es que ellos mismos consientan en hacerlo mediante un pacto voluntario, por el cual cada uno transfiere la libertad que cada uno tiene de usar su propio poder como quiera para su autopreservación a un hombre o asamblea de hombres con el fin de erigir un poder común capaz de defenderlos contra la invasión de los extranjeros, la guerra externa,
y contra las injurias ajenas, la guerra interna. De esta manera, el fin del Estado soberano es la seguridad y la paz, es decir, la defensa exterior y la paz interior. Así nace el Estado civil, ¿no? Somos muchos que tenemos la libertad absoluta de pelear por lo que queremos sobrevivir, pero nos damos cuenta que las cosas son finitas, son contadas, no son infinitas, sino que hay escasez de recursos. Y para evitar estar peleando constantemente por lo que hemos dicho, por la competencia, por la desconfianza y por la gloria, nosotros mismos tenemos los sentimientos de, bueno, queremos buscar la paz, no queremos tener el temor de la muerte constante, queremos poder llevar una vida confortable y además queremos poder trabajar para que aquello que hacemos dure en el tiempo y lo podamos conservar. Entonces lo que hay que hacer es renunciar a esta libertad absoluta a poder reclamar para nosotros todas las cosas que existen. ¿Y cómo se renuncia a esta libertad absoluta? Firmando el pacto que da por origen el Estado civil o la sociedad política, social, en la cual habrá alguna autoridad que se encargue de poner el orden, de mantener la paz. Para hablar del Estado civil hay que hacer una sutil distinción entre lo que se conoce como persona natural y persona artificial, ¿sí? ¿En qué consiste esta distinción? En primer lugar, aclarar que nosotros llamamos persona a toda entidad a la que se le pueden atribuir palabras o acciones como suyas o como representación de otros. Por ejemplo, se me puede llamar persona a mí, ¿sí? Porque soy un individuo, una entidad, a la cual se me atribuyen palabras y acciones, ¿sí? Y estas palabras y acciones, dar clases, decir lo que me gusta, lo que no me gusta, me pertenecen a mí, y yo las digo en representación mía. Y también podemos hablar de el consejo directivo de la universidad, podríamos decir, como una persona, porque es una entidad que termina tomando decisiones y que habla en representación de los alumnos, de los profesores, etc. ¿Sí? Y todo lo que hace o dice, lo hace en beneficio de ellos, en pos de ellos, representándolos. ¿Sí? Así como el banco, por ejemplo, la entidad bancaria, lo que hace es representar las palabras, las acciones de todos los afiliados de ese banco, ¿sí? Por ejemplo. Pero acá tenemos dos tipos de personas, entonces. La persona natural, en la cual las palabras y las acciones que pronuncia le son propias y que además es autor, es el dueño de las palabras y acciones. Yo soy persona natural porque lo que yo digo y lo que yo hago me pertenece. Yo soy el autor, el dueño de lo que digo y lo que hago. Y tenemos en la vereda de enfrente a la persona artificial, donde sus palabras y las acciones las dicen en representación de otras personas. ¿Sí? Las acciones las hacen representación de otras personas. De manera que la persona artificial es actor, ¿sí? Actúa por autoridad en representación del autor. El consejo directivo no es persona natural, sino que es persona artificial. Lo que el consejo directivo de la universidad diga, haga y determine, lo hace en representación de todos los alumnos y todos los profesores. De manera que la persona artificial es un actor que actúa por la autoridad que posee, representándonos a cada uno de nosotros. A ustedes como alumnos, a mí como profesor, etc. ¿Sí? De manera que el Estado civil, si lo tenemos que ubicar entre persona natural o persona artificial, va a ser persona artificial, va a ser el actor, el que represente. ¿Y a quién va a representar? A cada uno de los individuos que ha firmado el pacto, a todas estas personas naturales. De manera que el Estado o el soberano, cuando habla, cuando toma decisiones, lo hace en virtud y representando a todos los individuos que conforman ese Estado. Vemos que esta distinción entre persona natural y persona artificial queda plasmada de la siguiente manera. Una multitud de hombres se convierte en una persona cuando está representada por un hombre o una persona, de tal modo que ésta puede actuar con el consentimiento de cada uno de los que integran esta multitud en particular.
Todos los hombres dan a su representante común autorización de cada uno de ellos en particular, y el representante es dueño de todas las acciones en caso de que le den autorización ilimitada. ¿Qué es lo que sucede con el Estado en Hobbes? ¿Sí? Cada uno de los individuos le da autorización ilimitada al soberano para que él disponga de los medios necesarios para mantener la paz y el orden. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de este pacto? ¿En qué consiste este acuerdo entre los individuos? Consiste en que todos los seres humanos, a través de este pacto, todos los individuos, mejor dicho, de una sociedad determinada, transfieren a un ser humano o a una asamblea, a un grupo de personas, su derecho a gobernarse a sí mismo, ¿sí? Cada uno en el estado de naturaleza se gobierna a sí mismo, tiene su libertad absoluta de hacer lo que quiera, persiguiendo el fin de la autoconservación, teniendo en cuenta que hay escasos recursos, pero para evitar todo tipo de conflicto, esta manera de gobernar nosotros mismos se la transferimos a un grupo, a un soberano, quien será aquel que se encargará de organizar el gobierno, cómo cada uno se conduce. De manera que se terminan cediendo todos los derechos naturales que tenemos a favor de un tercero, a favor del soberano o de la asamblea, y se termina instituyendo una persona artificial, el Estado, que va a representar a cada uno de los pactantes. Y en este pacto, digamos, cada individuo está autorizando al soberano, al Estado, a que pueda utilizar la fuerza y los medios que consideren necesarios para mantener la paz y eliminar cualquier factor de inseguridad, ¿sí? Que ya lo hemos repetido ya un par de veces. De esta manera queda instituido el Estado como Leviatán, como un dios mortal, ¿sí? El Leviatán es una figura extraída de la Biblia, una figura, una bestia o monstruo de los mares, de la profundidad, y justamente esta figura de monstruo lo que hace es representar la fuerza que tiene el soberano y que el cuerpo político, o sea, la infraestructura de este soberano, en definitiva está constituida por cada uno de los individuos que ha firmado este pacto. Aquí queda bien clara la esencia de la naturaleza del Estado para Hobbes. Por otro lado, la esencia del Estado es ser una persona artificial surgida a partir de pactos mutuos realizados entre los hombres que forman parte de una multitud, con el fin de que utilice la fuerza de todos como considere necesario para asegurar la paz. Contamos con la imagen que representa lo que es el Leviatán y aparece este sujeto, ¿no? Con corona, con una espada y con un bastón de mando, ¿sí? Si miran bien detenidamente el cuerpo de este individuo, verán que lo que tiene puesto, digamos, como vestidura, no es una remera, un traje o lo que fuera, sino que están dibujados distintos rostros, ¿sí? Distintos individuos que están todos mirando hacia arriba, hacia la cabeza del soberano. Esta es la imagen del Leviatán, ¿no? De esta bestia, podríamos decir, para Hobbes. El cuerpo político está constituido por cada uno de los que firma el pacto, y cada uno de los que firma el pacto están representados en esta imagen como conformando las vestiduras o el cuerpo del soberano. Y están todos mirándolo a la cara al soberano porque él es el que manda, el que gobierna, el que dispone de los medios para vivir en paz y de manera organizada. Y a su vez este Leviatán, vemos la cabeza de este individuo que es el que gobierna, y esto lo tenemos representado por tres factores, ¿no? Tenemos la corona sobre su cabeza, que nos da la idea de monarquía, tenemos el bastón de mando, aquel que establece las leyes civiles, y cuando no se obedecen las leyes civiles que establece el monarca, tenemos en la otra mano la espada, ¿sí? De manera que el Leviatán, el soberano, posee la autorización del uso legítimo de la fuerza para poder asegurar que se vive en paz en una sociedad determinada. Esta es la imagen del Leviatán, que sintetiza al monarca según Hobbes. De manera que nos queda por analizar entonces cuáles son las relaciones que hay entre el soberano y los súbditos, ¿no? Para Hobbes, el soberano es el titular de la persona artificial que se ha creado a través del pacto, y lo que dice Hobbes es que el soberano
no es parte contratante, es decir, el soberano está fuera del pacto. Él en ningún momento firma, es ajeno al pacto. Pero el pacto lo que hace es autorizarlo a que sea él el que gobierne por sobre aquellos que lo firman. Y por otra parte, los súbditos son todas aquellas personas que terminan firmando, que terminan pactando, que para aceptar ser gobernados por el soberano, y pactan entre sí, no pactan con el soberano. Y al pactar entre sí y no con el soberano, le terminan dando a este soberano el derecho de ser él quien los represente, el derecho de que él sea el que los gobierne. Entonces, ¿cuáles son las relaciones que hay entre el soberano y los súbditos? ¿Sí? Vamos a ver que hay derechos y libertades que no son iguales. ¿Sí? El soberano va a estar repleto de derechos de los cuales va a carecer los súbditos. En primer lugar, es imposible que se firme un nuevo pacto y que se renuncie al pacto existente a menos que el soberano así lo quiera. ¿Sí? Si el soberano no lo considera necesario y el pueblo no está satisfecho con el soberano, el pueblo en ningún momento puede firmar un pacto nuevo y renunciar al pacto que ya existía. ¿Sí? Si el pueblo quisiera hacerlo, el soberano está en todo su derecho de aplicar la ley y la fuerza contra esta revuelta. ¿Sí? El soberano, así como los súbditos no pueden quebrantar el pacto, el soberano tampoco puede quebrantar el pacto. O sea, el soberano no puede renunciar a esta tarea que se le ha encomendado. Por otra parte, el súbdito no puede desobedecer a la voluntad del soberano, acusarlo de injusticia ni castigarlo. Como que el soberano siempre tiene la razón, ¿no? Siempre está en lo correcto, podríamos decir. ¿Qué más? El soberano va a ser el actor que ejecute los actos, cuyo autor son los súbditos, porque en definitiva, si el soberano fue escogido en representación de los pactantes, entonces el soberano cada vez que actúa, cada vez que toma una decisión, cada vez que dice lo que dice, lo hace en definitiva representando a la suma de los individuos que han hecho este pacto. Todo medio que establezca el soberano para alcanzar la paz es legítimo. El soberano juzga qué doctrinas y opiniones son contrarias a la paz y cuáles conducen a ellas, de manera que los individuos sabrán de ajustarse a estas opiniones. Y por último, el soberano tiene el derecho de juzgar cuando sea necesario y de dirimir, de resolver todas las controversias y todos los problemas. Así nos quedamos entonces con lo que es cuáles son las leyes civiles que hay que cumplir y cuáles son los derechos civiles, las libertades que el ciudadano puede gozar, ¿no? La ley civil van a ser todas aquellas reglas que cree el Estado que sirvan para ordenar a los súbditos. Y estas leyes tienen que ser utilizadas para que los súbditos puedan distinguir qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Y además estas leyes tienen que servir para que los ciudadanos se guíen a través de ellas. Y el derecho que hay es que a los ciudadanos se les da libertad, tienen libertad para hacer lo que crean necesario, siempre y cuando se adapte a la ley civil. ¿Sí? La ley civil deja un espacio de juego, de libertad, a cada uno de los individuos, pero nosotros tenemos que adecuarnos a las reglas de ese juego. ¿Sí? No podemos hacer lo que querramos, sino que podemos hacer aquellas cosas que están permitidas dentro de la ley. Obviamente que esta ley civil es obligatoria y los súbditos, por ejemplo, como derechos que tienen, son de poder gozar de una libertad corporal, es decir, si no se ha cometido ninguna pena, ningún mal, no estar encadenados ni en prisión, pero los súbditos no son totalmente libres respecto a las leyes, es decir, no es que hayan leyes ausentes, sino que tienen que acatarlas. Y por último, con respecto al derecho civil, los súbditos tienen la libertad de hacer lo que consideren más provechoso para su propia vida.
siempre y cuando sus acciones se hallen conforme a las leyes civiles preestablecidas. Por ejemplo, una ley civil podría ser que los padres de la familia, padre, madre, tienen la obligación de criar a sus hijos, ¿sí? Para proporcionarles una vida sana, una buena educación, etc. Esta es una obligación, ¿sí? La libertad que tienen los ciudadanos es elegir, bueno, alimentación sana, vemos con qué lo vamos a alimentar, para alcanzar esta sana alimentación. Una buena educación, bueno, veremos cómo lo vamos a educar, a qué colegio lo enviaremos, etc. Ese es el espacio de libertad en el que se encuentran los ciudadanos, ¿sí? Pero deben cumplir con esta ley. Si no cuidan de sus hijos, si no lo alimentan sanamente, si no lo educan, ahí se está yendo en contra de la ley civil y tiene que intervenir el soberano poniendo alguna pena, algún castigo frente a él, ¿sí? Y por último, uno podría decir, bueno, profe, pero ¿hay algún lugar, algún momento en el que el ciudadano sea realmente libre? ¿Hay algún espacio para una libertad total? Lo que dice Hobbes es que existe un momento en el cual el súbdito puede defenderse y es legítimo que se defienda contra el soberano, y es el caso de desobediencia civil, que consiste en cuando una persona es condenada a muerte, ¿sí? Si vos sos condenado a muerte y querés evitar la muerte, escaparte de la cárcel o hacer lo imposible para poder zafar de ella, Hobbes dice que eso es legítimo, que es entendible, que es justificable. ¿Por qué? Porque una de las condiciones naturales del ser humano justamente es la autopreservación, ¿sí? Poder conservar la propia existencia. De manera que está bien que uno quiera evitar la pena del castigo a la muerte, ¿sí? Vamos a ver lo que dice el párrafo al respecto del último apartado, el último párrafo del apartado de Hobbes. Sin embargo, hay otro tipo de libertad de los súbditos que señala Hobbes, y es la que consiste en aquellas cosas que aun cuando el soberano las ordene, el súbdito puede negarse a hacerlas sin injusticia. Dado que mediante el pacto se ceden los derechos naturales para preservar por sí mismo la propia vida, este derecho a preservar la propia vida no se puede ceder, y por esto nadie está obligado ni a matarse, ni a mutilarse, ni a testificar en su propia contra, ni a entregarse sin resistencia a una ejecución, aunque se trate de entregarse al poder soberano. Si el soberano, por ejemplo, ordenase a un hombre que se mate, o que no se resista a quienes pretenden matarlo, el súbdito está legítimamente autorizado a no obedecer, puesto que el derecho a la preservación de la propia vida mediante la resistencia o aquello que atenta contra la misma no puede ser cedido. Es decir, nosotros cedemos a todos nuestros derechos para que el soberano sea el que mande y gobierne, pero hay un derecho al que no podemos renunciar, que es el derecho a la vida, podríamos decir, o el derecho a la propia conservación. De manera que no cometemos injusticia si alguien nos quiere matar y nosotros hacemos lo imposible para evitarlo. Ya sea que el que nos quiera matar sea el propio Estado, a través de lo que dictamine el soberano, ¿sí? Esto es lo importante. Esto no entra en contradicción con el poder soberano de vida y muerte y se autoriza mediante el pacto, ya que el contratante autoriza que si se viola la ley se lo condene hasta con la pena de muerte, pero a la vez no autoriza que él mismo deba ejecutar su condena. Es decir, que autoriza que lo maten, pero también mantiene su derecho natural a resistir para mantener la propia vida. Solo en este caso el súbdito es libre de no obedecer al soberano. Solo en el caso de la condena a muerte, como el súbdito no puede abandonar su derecho a la conservación, solo en este caso es libre el ciudadano de no obedecer al soberano. Y ahí terminamos con nuestro autor, Thomas Hobbes. Y nos introducimos a lo que es John Locke, que es el otro autor, y que va a estar en una postura parecida a la de Hobbes, pero marcando cierta distancia, ¿no? No va a ser partidario de un Estado absolutista, sino más bien de un Estado liberal, que deje mayores libertades a los individuos. ¿Quién fue John Locke, perdón? Filósofo inglés,
que es teórico del liberalismo político. Justamente el liberalismo político lo que sostiene es lo que acabamos de indicar, que el Estado no tenga mucha presencia en la vida de los individuos, ¿sí? Sino que sea meramente un organismo, una entidad que dirime en ciertas cuestiones, que ayuda a solucionar ciertos problemas, pero que no se meta o no toque demasiado las libertades y derechos individuales de las personas. Y este autor va a tener un escrito importante, que es su segundo ensayo sobre el gobierno civil, de 1690, que es la obra política más importante y una de las más influyentes en la historia del pensamiento sociopolítico. Perdón. Su desarrollo va a partir también del estado de naturaleza. Y lo que voy a decir es del estado de naturaleza, en primer lugar, es que se vive en un plano de libertad e igualdad natural. Todos los seres humanos nacen libres e iguales entre sí, ninguno está subordinado ni sujeto a la voluntad de otro, es decir, no hay esclavos ni señores, como sí hay en el caso de Aristóteles, nadie es esclavo por naturaleza, y los seres humanos son libres, tienen la libertad de disponer como ellos prefieran de su persona y sus posesiones, ¿sí? Dentro de los límites que van a establecer la ley natural. ¿Qué es la ley natural? Es el segundo elemento del estado de naturaleza, ¿no? La ley natural es la razón, la ley de la razón, lo que nos dictamina nuestra inteligencia. Y esta ley proviene de Dios para este autor, ¿sí? Ya vemos una primera diferencia con Hobbes, que es que Locke introduce a la cuestión divina, introduce a Dios. En este caso, Dios es el que nos da, o el que crea, o el que nos otorga esta ley natural, ¿sí? Y además, esta ley natural que descubrimos a través de la razón, es la ley moral que nos indica cómo es que habremos de comportarnos. Bien. ¿En qué consiste esta ley natural, entonces? Consiste en lo siguiente. Esta ley natural que gobierna el estado de naturaleza y obliga a todos por igual es la razón, y enseña a todo hombre que quiera consultarla que siendo todos iguales e independientes, nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones, pues los hombres son todos obra de un hacedor omnipotente e infinitamente sabio. En consecuencia, son de su propiedad y han sido hechos para durar lo que a él, y no a cualquiera de ellos, le plazca. Por la misma razón, que cada uno está obligado a preservarse a sí mismo y a no renunciar a su estado voluntariamente, y cuando su propia preservación no está en juego, deberá en la medida de lo posible preservar al resto de la humanidad, y no podrá, a menos que se trata de hacer justicia con quien ha cometido una ofensa, quitar una vida o dañarla. En definitiva, digamos, lo que nos dice la ley natural es que estamos obligados a preservar nuestra vida y además estamos obligados a preservar la vida de todo el género humano. No podemos dañar al otro, ¿no? Nadie tiene derecho de dañarse a sí mismo ni de dañar a los demás, ya que nosotros no somos propietarios de nuestra vida ni tampoco de la de los demás. Obviamente acá juega muy fuerte el aspecto religioso, ¿no? El único propietario de mi vida y de la vida de los demás es Dios, ¿sí? Por lo tanto que todos somos propiedad de Dios y no podemos enfrentarnos o pelearnos entre nosotros. Lo importante de la ley natural es que se refiere a la paz a la humanidad. Es gracias a la ley natural que nosotros podemos vivir en paz, ¿sí? Parte de la ley natural, o sea, los medios para que podamos mantener la paz natural están en manos de todos. Todos somos responsables de que vivamos en paz, ya que todos nosotros tenemos el derecho de poder castigar a aquella persona que infrinja la paz. Es decir, hay personas que si bien conocen la ley natural, eligen transgredirla y eligen lastimar a los demás, ¿sí? Eligen hacerle daño a los otros. Y que existe este tipo de gente que atente contra la vida de los demás, resulta algo peligroso. Les resulta algo que atenta contra la humanidad, contra la paz y la seguridad. Por eso hay que castigar a toda aquella persona que roba, que mata, que va en contra de la vida en sociedad, etc. ¿Sí? Está bien que haya un castigo, porque es una pena contra aquellos que quieran ir en contra de lo que dice la ley de la razón, la ley de Dios, la ley
moral. Y cuando uno hace un daño, este daño tiene que ser reparado con una pena que sea justa, ¿sí? Hay que evitar que, y además con la pena, con el castigo, lo que uno hace además es evitar que esta persona vuelva a cometer el crimen que ha hecho, ¿sí? Y además, cuando hay un castigo, este castigo sirve de ejemplo para disuadir a toda otra persona de hacer aquello que ha cometido este malhechor, ¿sí? El castigo del crimen que atenta contra la ley natural es un derecho natural, o sea, estamos justificados por la naturaleza a poner penas o castigos a los individuos que transgredan la ley, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Es que en el estado de naturaleza todos los castigos que nosotros podamos poner son siempre parciales. Es decir, siempre van a pesar más los intereses nuestros o los intereses del malhechor. Pongamos un ejemplo, ¿no? Si estuviéramos en un aula, ¿sí? Dando clase en el aula, de repente entra una persona, se roba el celular de alguno de sus compañeros, y nosotros logramos frenar a esa persona para que no se vaya del aula y la encerramos en el aula, nosotros vamos a querer aplicar justicia, ¿sí? Vamos a querer aplicar una pena contra esa persona, una sanción. Ahora bien, si nosotros somos los que tenemos que decidir esa pena o esa sanción, vamos a querer que sea la pena más alta, ¿sí? La pena más terrible, porque nosotros estamos enojados con lo que ha sucedido, estamos tocados en nuestros sentimientos. Entonces algunos alumnos propondrán dejarlo encerrado en el aula, algunos podrán proponer alguna violencia física o lo que fuera, ¿sí? Incluso hasta linchar a esta persona. ¿Cuántas veces hemos visto en los noticieros los casos de justicia por mano propia, donde aquellas personas que se creen que tienen que aplicar la condena, la pena, terminan moliendo a golpes o matando a golpes a esta persona, ¿sí? No sé si recuerdan ustedes, pero hace un par de años un señor, un viejito, un anciano que había robado en un supermercado chino algunos elementos y el guardia de seguridad literalmente lo mató a golpes, ¿sí? Le arrebató la vida a los golpes. Bueno, esto es una condena parcial. ¿Por qué parcial? Porque no es una condena justa. Es una condena que ponemos nosotros que somos los damnificados, los que nos vimos afectados. Y nosotros, cuando estamos afectados por esta situación, tenemos nublado nuestro juicio, tenemos nublada nuestra vista y no podemos poner una condena que sea justa, sino que la condena que pongamos va a ser excesiva. Ahora bien, si le pedimos a la persona que robó el celular que tome una determinación, cuál quiere que sea su condena, seguramente la persona que robó el celular, en nuestro ejemplo imaginario, lo que diga es, bueno, basta con que pida disculpas y devuelva el celular y esa va a ser mi condena. Ahí también, ¿no? Ese castigo también es parcial. ¿Por qué? Porque se termina siendo muy leve, termina siendo muy laxo, ¿sí? De no ser excesivo pasa a ser sumamente relajado, podríamos decir, ¿no? De nuevo, es una pena parcial porque el imputado, podríamos decir, eh, se pone una pena que él considera la mejor para él. Y por eso no termina siendo una pena justa, ¿sí? El tema de los problemas con los castigos que son parciales es que esto puede generar un estado de guerra porque si de repente esta persona es linchada, el día de mañana pueden aparecer los familiares y los amigos queriendo cobrar venganza por lo que ha sucedido. Y si cobran venganza, nosotros también vamos a querer defendernos frente a lo que pasó, nos vamos a agrupar y así se van formando distintos grupos que comienzan a enfrentarse unos con otros, ¿sí? Todo a raíz de este castigo parcial que se ha hecho, que se ha tomado. Sin embargo, esta guerra que se genera, Locke dice que no necesariamente cuando vivimos en estado de naturaleza, vivimos en estado de guerra. O sea, puede pasar como no pueden pasar, pero no son principios coextensivos, ¿sí? Lo que dice Locke es lo siguiente, que la falta de un juez común con autoridad pone a todos los hombres en estado de naturaleza, y la fuerza ejercida sin derecho sobre la persona de un individuo constituye un estado de guerra, tanto donde hay sociedad civil como donde no hay un juez común. Es decir, el estado de guerra brota siempre
en aquellos lugares donde las penas son arbitrarias, son parciales, y no son justas, no son imparciales, ¿sí? Y esto puede suceder tanto en estado de naturaleza, antes de que exista la sociedad civil, como puede suceder también en la sociedad, ¿sí? ¿Cuántas veces en la sociedad se han tomado medidas, penas, castigos, que la sociedad no estuvo de acuerdo y se ha generado un clima de malestar social, de saqueos, de disturbios en la calle, en fin, esto sucede tanto en el estado de naturaleza como en el estado de sociedad civil, ¿sí? Entonces, tiene que haber, dice Locke, para evitar que esto pase, y para que los castigos no sean parciales y no se genere una situación de malestar social, de guerra, etc., tiene que haber un juez que sea imparcial, un juez que no tome parte por ninguno de los dos bandos, sino que sea independiente de ellos y pueda tomar una condena justa, ¿sí? En el ejemplo del robo del celular, no sé, será la policía cuando la llamemos por teléfono, o mismo los jefes, los directivos de la universidad, ¿sí? Que determinen cuál será la condena frente a este maleante, etc., ¿no? Obviamente un ejemplo hipotético. Eso en primer lugar, ¿no? A tener en cuenta, el tema de los castigos. Y en segundo lugar, un elemento que es importante para tener en cuenta y para explicar el surgimiento de la sociedad civil, ¿sí? Es el nacimiento de la propiedad privada, ¿sí? ¿Cómo es que nace la propiedad privada? A través del trabajo. Lo que dice Hobbes es lo siguiente: en estado de naturaleza, el ser humano, para poder subsistir, para poder sobrevivir, se tiene que apropiar de las cosas que va encontrando en la naturaleza. Muy parecido a lo que dice Hobbes. Pero las cosas que encuentra en la naturaleza, el ser humano las tiene que transformar a través del trabajo. Y cuando el ser humano transforma algo que encuentra en la naturaleza por medio del trabajo, aquello que encontró en la naturaleza dejó de ser una propiedad común de todos, de todo el género humano, para ser propiedad de aquella persona que lo trabajó. Es decir, la tierra nos pertenece a todos. Pero si yo voy y la cultivo y cosecho, ya esa tierra está trabajada. Y es una tierra que ya no pertenece a todos, sino que pertenece a aquel que la cultivó y que la trabajó. Ya el resto de los seres humanos no tienen derecho sobre esa tierra, le pertenece a aquel que la ha trabajado. Vamos a ver este ejemplo que pone Hobbes. Dice lo siguiente. Por ejemplo, una manzana que se encuentra naturalmente en un árbol en medio del bosque es propiedad común de todos, hasta que por medio del trabajo de arrancarla del mismo, alguien agrega a ella su trabajo y se la apropia. Lo mismo sucede con quien caza algún animal salvaje. Se lo apropia por medio de su trabajo, que permite distinguir entre lo propio o privado y lo comunal. Así aparece la apropiación y la instauración de la propiedad. En este caso, en el que el ser humano trabaja los bienes naturales y se los apropia, son casos legítimos de apropiación y no se necesita del consentimiento de los demás. Hobbes era pesimista con respecto a los recursos, sin embargo, Locke va a ser optimista, ¿sí? Para él hay abundancia de recursos, los pobladores no son muchos, como decía Hobbes, sino que más bien son escasos, somos pocos, y además hay ciertos límites en torno a la apropiación. ¿Qué significa esto? Yo me puedo apropiar de cosas, pero no me puedo apropiar de todo lo que quiero. Yo no me puedo apropiar de, por ejemplo, 30 cajones de manzanas. ¿Por qué? Porque yo de esas 30 cajones de manzanas voy a poder consumir quizá uno, ¿sí? Y el resto se va a echar a perder. Por eso Locke lo que dice es que todo ser humano tiene derecho de apropiarse de aquello que es capaz de utilizar y que no se va a echar a perder, ¿sí? Si yo me apropio de 30 cajones de manzana, estoy cometiendo una injusticia, una apropiación ilegítima, porque los 29 cajones de manzana restantes yo nunca los voy a poder consumir, nunca los voy a poder utilizar,
Y de esta manera, esta apropiación no es justa, ¿sí? Porque se está echando a perder estos bienes naturales que son de todos. Esto es lo que dice Locke con respecto a los límites de la apropiación. Que no podemos apropiarnos de todo lo que querramos, sino de aquellas cosas que podamos disfrutar en su justa medida y que no se echen a perder. Aquí, Locke es bastante ingenioso, interesante, y lo que dice es lo siguiente, ¿no? Y esto explica la aparición del dinero. Como yo tengo 30 cajones de manzana, y sé que hay 29 cajones que no los voy a poder utilizar, entonces lo que hago, ojo acá, es venderlos, cambiarlos, ¿sí? Por algún bien que se extienda en el tiempo, que se mantenga, que no se eche a perder. ¿Cuál es aquel bien que no se echa a perder con el paso del tiempo? Por más que pueda, por la inflación se pueda revalorizar o no. El dinero, ¿sí? De manera que el dinero aparece para poder hacer transacciones con aquellos bienes que están sometidos al paso del tiempo. Entonces, esos 29 cajones de manzana restantes, lo que tengo que hacer es venderlos y quedarme con este bien que es el dinero que no se echa a perder. En definitiva, el dinero sirve para el intercambio de bienes y servicios provenientes de la tierra y que se echan a perder. El ser humano así le pone un valor monetario a las cosas y crea un recurso que nunca se echa a perder para poder acumular riqueza, acumular cosas sin problemas. Entonces, ¿por qué nace la sociedad civil? ¿Por qué nace el Estado? Nace por dos motivos, ¿no? Las causas de su institución son para poder proteger y preservar la vida de las personas, para poder proteger y preservar no solo la vida, sino también la propiedad de las personas, ¿sí? Y para que todos podamos disfrutar del derecho de ser propietarios frente a aquellos que no obedecen la ley natural. Lo que hace la sociedad civil es establecer leyes fijas, ¿sí? Que regulen, por ejemplo, los intercambios económicos, que regulen el derecho a la propiedad, y un juez imparcial, donde siempre que haya algún problema y haya que aplicar una pena, este juez va a ser aquel que aplique una condena ejemplar, una condena que esté a la altura de las circunstancias y que no tome parte por ninguna de los dos bandos, por ninguno de los dos bandos que están enfrentados. Se abandona, digamos, el poder que cada uno de nosotros tenemos de juzgar personalmente las ofensas recibidas y de ejecutar personalmente el castigo, y aquel que va a juzgar y poner el castigo va a ser el Estado, ¿sí? Que no es parte ni de la parte afectada ni de la parte que ha cometido el, el hecho repudiable, ¿sí? Entonces, de ahí en más, la comunidad pasa a ser el árbitro que decide según normas y reglas establecidas e imparciales, aplicables a todos y administradas por hombres autorizados por la comunidad para que las ejecuten. Así tenemos que las funciones del Estado son asegurar la propiedad de cada uno de sus ciudadanos y además garantizar la imparcialidad en la aplicación de la ley. De esta manera, para Locke, el poder político es el derecho de dictar leyes, incluida la pena de muerte. En consecuencia, todas las penas menores necesarias para la regulación y preservación de la propiedad, y el derecho de emplear la fuerza de la comunidad en la ejecución de tales leyes y en la defensa del Estado ante ofensas extranjeras. Y todo ello exclusivamente, siempre, ¿no?, en público. Lo que nos queda entonces, por último, es plantear cuáles son las diferencias que hay entre la teoría política que postula Hobbes y la teoría política que postula Locke. Si habíamos dicho que para Hobbes el soberano está por encima de la ley, tiene libertad absoluta y puede corromperse al saberse impune, es decir, el soberano en el caso de Hobbes cuenta con la suma de todas las libertades individuales y puede caer en la tentación de hacer lo que quiere por su propia voluntad, sin pensar en la vida de los ciudadanos. En cambio, en la teoría política de Locke, el soberano no está por encima de la ley, sino que goza de una libertad que es limitada. Porque en el caso de Locke, el soberano puede ser retirado. En la teoría política de Hobbes,
hay un consentimiento en toda la ciudadanía en que se van a someter al poder político, y en este sometimiento los ciudadanos no pueden juzgar si el soberano está obrando bien o mal, porque, según Hobbes, el soberano siempre obra bien. En cambio, en el consentimiento, en el pacto que firman los ciudadanos, en el caso de Locke, no solo se están sometiendo al poder político, más los ciudadanos tienen que asegurarse de que el Estado cumpla cabalmente con su finalidad de proteger la propiedad privada y de actuar como un juez imparcial. Si en el caso de Hobbes el poder soberano está ahí, es ilimitado y está por encima de las leyes civiles, en el caso de Locke, el poder legislativo, aquellos que establecen las leyes, que defienden la propiedad privada y que dirimen en cuestiones judiciales, está limitado por las leyes civiles. No pueden hacer lo que quieran, sino que están todos sujetos a la misma ley. En cambio, en el caso de Hobbes, el único que está por afuera de la ley, que está por arriba de la ley y que la cree, se identifica con ella, es el soberano. De manera que en Hobbes, cualquier medio que establecía el soberano, como vimos, para alcanzar la paz y el orden era legítimo, y en cambio, en el caso de Locke, no podemos justificar la tolerancia de la injusticia en nombre de la necesidad de mantener la paz y el orden. Es decir, en el caso de Hobbes, el fin justifica los medios, ¿sí? Si queremos alcanzar la paz y el orden, y por eso tenemos que hacer, no sé, encarcelar a un montón de personas, o declarar una guerra a un montón de personas, en el caso de Hobbes es legítimo. En cambio, en el caso de Locke, el fin no justifica los medios. Es decir, en el caso de Locke, no se pueden tolerar ninguna clase de injusticias, por más que con estas injusticias se mantenga la paz y el orden. Y el último aspecto en el que se separan, en el que se dividen las aguas, es que para Hobbes es imposible que se formule un nuevo pacto o que se establezca un nuevo soberano, y es imposible que los ciudadanos quieran renunciar a ese pacto o renunciar al Estado sin que el soberano se los permita. En cambio, en el caso de Locke, el juez último que determina si un gobierno cumple correctamente sus funciones y si debe ser destituido es el pueblo. Es decir, en el caso de Hobbes, el soberano no puede ser quitado, pero en el caso de Locke, sí. El pueblo es el que regula el poder político. Y si el pueblo observa que el soberano, la asamblea de hombres, de personas, no cumple correctamente sus funciones, lo pueden destituir. Así terminamos con los apartados 1 a 5 de Filosofía Social y Política, y encontrarán en los apartados 3 y 5 textos complementarios de estos dos autores que permiten intensificar la comprensión de estos temas. Si a ustedes les parece, podemos continuar ahora por el foro de preguntas y de consultas, donde allí podrán formular todas las dudas que tengan respecto a estos autores, así también como de las actividades de la guía que les ofrecemos en la plataforma Miel, o las preguntas que hay de la guía de lectura y de los textos complementarios que están en los apartados que hemos mencionado. Entonces, continuamos por ahí, por el foro de preguntas y de consultas.